Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 7 y hoy vamos a hablar de las reflexiones sobre las teorías éticas que ya vimos. Las teorías éticas que vimos son la deontología, el utilitarismo, la ética de la virtud y la ética del cuidado. Entonces, estas teorías éticas nos ofrecen diferentes lentes a través de los cuales podemos examinar, enfrentar dilemas morales, afrontar cómo las acciones morales determinan si es una acción correcta o incorrecta. Entonces, cada una de estas teorías aporta una perspectiva única que no solo nos ayuda, sino que nos dirige a navegar por las complejidades de nuestras decisiones, de nuestras interacciones, de nuestras responsabilidades, y también a reflexionar sobre cómo estas teorías abordan problemas éticos comunes. No podemos observar tanto sus fortalezas como también sus limitaciones o las críticas que tuvieron. La deontología, por empezar, es de Kant, tiene una visión kantiana que pone énfasis en la obligación moral y el cumplimiento de principios universales, independientemente de las consecuencias, ¿no? Y esta teoría se centra en la responsabilidad individual y en cómo nuestras acciones deben alinearse con normas éticas claras. Y esta perspectiva nos empuja a actuar según principios éticos fijos, como decir la verdad, respetar los derechos de los demás, incluso cuando hacemos el beneficio personal, se tiene que conllevar una no contradicción en ese beneficio personal. Por ejemplo, si un amigo nos pide que mintamos por él, desde una perspectiva deontológica nos llevaría a rechazar esa solicitud, no debes hacer eso, ya que mentir sería inherentemente incorrecto, sin importar las consecuencias de la mentira, porque si lo universalizamos, vemos que esta ética resulta contradictoria. En la contradicción se rechaza que una acción sea correcta. Y la deontología ayuda a mantener un tipo de coherencia moral y evitar decisiones que podrían ser perjudiciales, no solo por resultados inmediatos. Sin embargo, puede ser regida en situaciones en las que aplicar una regla estricta puede no ser lo más adecuado si no consideramos las consecuencias de esa regla estricta, ¿no? Podemos correr el riesgo de adoptar una postura demasiado inflexible con los dilemas morales, pero ya vimos la característica de la deontología, que es rígida, y vimos que el utilitarismo es flexible, ¿no? Que se enfoca en maximizar el bienestar general y también en hacer lo que produce la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas en la vida cotidiana. Y esta perspectiva nos lleva a tomar decisiones que promuevan el bien común, incluso si eso implica sacrificar intereses individuales o de un pequeño grupo para el beneficio de muchos, ¿no? Un ejemplo común podría ser la toma de decisiones en políticas públicas, donde un gobierno podría optar por construir una infraestructura que beneficie a la mayoría de la población, aunque signifique desventaja para un pequeño número de personas, ¿no? Otro ejemplo podría decir, si donar parte de nuestros ingresos a la caridad, sí, estaría bien para ayudar a aquellos que tienen más necesidades de esos ingresos. Entonces, aunque este sacrificio personal sea significativo, tenemos este deber utilitarista de ayudar a construir un beneficio para la mayor parte de la población, para la mayoría de una población, ¿no? El utilitarismo puede ofrecer estas soluciones prácticas en cuestiones que involucran grupos grandes como países o lo social y lo político, ya que se centra en este
tipo de utilitarismo de beneficio, de eficiencia en las decisiones, ¿no? Sin embargo, una crítica importante al utilitarismo es que al sacrificar los derechos de las minorías en nombre de bien mayor, esto puede ser injusto para esa minoría. Y en la vida cotidiana esta tensión se puede dar cuando debemos de equilibrar nuestras necesidades personales con las de la comunidad. Y aquí también tiene falencias. Pero esta ética utilitarista se maximiza con el capitalismo, ¿no? Con la utilidad, con la producción y el desarrollo de las sociedades. Es más el desarrollo económico y social de las naciones, porque el desarrollo conlleva mucho más que el ámbito social, conlleva un tipo de ámbito económico, un ámbito político también. La ética de virtud nos invita más bien a reflexionar sobre la exhibición de virtudes, ¿no? Como la sabiduría, la compasión, la valentía, la justicia, y cómo estas cualidades deben guiar nuestras decisiones morales, ¿no? Y esta teoría no se enfoca tanto en reglas fijas ni en consecuencias, sino en el desarrollo personal, en vivir de acuerdo con un tipo de persona que aspiramos ser, un tipo de nacimiento del hombre virtuoso, del hombre prudente, que en la vida cotidiana esta perspectiva nos lleva a actuar no solo de acuerdo con lo que es correcto, sino con lo que una persona virtuosa haría. Por ejemplo, en una situación en la que presenciamos una injusticia como un compañero de trabajo siendo tratado injustamente, la ética de la virtud nos iría y animaría a actuar con valentía y compasión, interviniendo para defender a la persona afectada, ¿no? Y esto conlleva también un tipo de prudencia, hasta qué punto uno puede ser valiente o en este caso ser temerario y ser cobarde. Este término medio conlleva este tipo de valentía que se adecua con la compasión, ¿no? La ética y la virtud más bien nos ayuda a formar un carácter sólido y a tomar decisiones que estén en armonía con nuestras aspiraciones de cómo ser buena persona. Entonces, sin embargo, acá existe una falta de guía clara para decisiones específicas en situaciones complejas. Dado que, como ya vimos en anteriores episodios, el término medio pues, es diferente en contextos opuestos, ¿no? Cuando se lleva al extremo, donde en una sociedad altamente libertaria este complejo de valentía va a ser mucho más dirigido hacia el extremo, que es este tipo de Aristóteles decía imprudencia, este tipo de temeridad, ser temerario, y esa temeridad puede llevar a la persona a la muerte, o en este caso a la cárcel, si se está en un gobierno opresor como Corea del Norte, un gobierno comunista. Este tipo de temeridad lo va a llevar evidentemente a ser un refugiado político, a ser perseguido por ese político. Entonces el término medio conlleva diferentes contextos en donde va cambiando y va variando, pero si le damos una deontología, una terminología fija a este tipo de equilibrio, conllevaría ahí una deontología, sería una deontología, y en esa deontología ya no sería una ética de la virtud, no nace el nuevo hombre virtuoso, sino que tiene una regla fija universal que sigue. Entonces, por repetición, muchos mencionan que esta ética de la virtud es una ética de la repetición de buenas costumbres, pero no es eso, es mucho más profundo, porque Aristóteles busca la eudaimonía en este punto medio, en esta prudencia, en este equilibrio. Entonces, lo que realmente se debe hacer es crear este hombre virtuoso que nazca inherentemente a sí mismo y actúe prudentemente en diferentes contextos según él vea el término medio de cada acción. Entonces esta ética de la virtud nos ayuda a entender el enfoque subjetivo, ¿no? ¿Qué significa ser una persona virtuosa? Cómo esto puede variar significativamente en diferentes culturas y personas, y
como vimos, ya pasamos a la ética del cuidado ahora, ¿no? Que es un tipo de refinamiento que se da a todas las teorías éticas que ya vimos, que destaca la importancia de las relaciones interpersonales y de cómo nuestra empatía, nuestra responsabilidad emocional hacia los demás deben guiar nuestras decisiones, ¿no? En la vida cotidiana esto se manifiesta en cómo cuidamos a las personas, cómo priorizamos las necesidades emocionales y físicas en las personas y cómo nosotros nos convertimos en este tipo de cuidadores. Ya vimos también las desventajas de esto, pero como vimos con Carol Gilligan y Nell, se da este tipo de ética feminista, ¿no? Donde la mujer tiene este tipo de cuidado, y las éticas de la justicia que se daban antes con Larentz ya se pueden ver que están enfocadas por un tipo de dominación del hombre y olvido de la perspectiva femenina. Entonces Carol Gilligan y Neil hacen este tipo de ética del cuidado que también nos lleva a valorar el bienestar emocional y también a comprender nuestras intenciones, ¿no? Como cuando resolvemos un conflicto con un amigo, buscamos comprender los sentimientos antes de expresar nuestras perspectivas. Entonces la ética del cuidado pone énfasis en la importancia de las relaciones personales y el cuidado mutuo de nuestras decisiones. Uno de los retos es que esta teoría puede resultar difícil de aplicar en situaciones donde el cuidado de una persona entra en conflicto con el bienestar de otros, y aquí ya se relacionaría con un tipo de utilitarismo. Pero la ética del cuidado, como vimos en Neil, se da un tipo de interdependencia entre el cuidador y el cuidado. Hay un reconocimiento mutuo donde existe una relación emocional, y eso hace que se cuiden entre ambos, ¿no? En Carol Gilligan es unidireccional, ¿no? Pero es la que inicia este momento de la ética del cuidado, y este momento direccional conlleva un desgaste emocional, como vimos anteriormente. Es muy interesante este enfoque de la ética del cuidado porque conlleva un tipo de bienestar de otros, ¿no? Y nosotros como cuidadores también seríamos los otros de otros cuidadores, y además se señala que esto puede generar muchos beneficios, pero también tiene cargas negativas, ¿no? Como la sobrecarga emocional del cuidador, por ejemplo, que es uno de los roles más importantes y uno de los debates muy interesantes de esta perspectiva. Cada una de estas teorías ofrece valiosas herramientas para afrontar los dilemas éticos cotidianos, donde la deontología nos recuerda la importancia de seguir principios morales universales, mientras que el utilitarismo nos ayuda a maximizar el bienestar común. Entonces la ética de la virtud pone en valor la formación del carácter y la moralidad individual, y la ética del cuidado destaca la importancia de las relaciones personales y la empatía. Y en la vida cotidiana las situaciones no siempre se ajustan a una sola teoría ética, por lo que es importante considerar un enfoque cambiando, combinado, ¿no? Cambiando una perspectiva mediante otra, dependiendo de la situación y el contexto. Por ejemplo, podemos guiarnos por principios deontológicos en ciertas situaciones, pero también considerar las consecuencias y el impacto de nuestras decisiones en las personas que nos rodean, ¿no? Al integrar estos enfoques podremos encontrar un balance ético que sea flexible y adecuado para las diversas circunstancias que enfrentamos día a día, que igualmente nos van a llevar y conllevan un tipo de desarrollo mucho más profundo, un desarrollo profundo de la acción moral. Ya vimos estas diferencias que hay entre las éticas, los enfoques éticos, pero vamos ahora a hablar sobre las características principales de esta deontología. La deontología, especialmente la teoría ética de Kant, sostiene que las decisiones morales deben basarse en principios universales y normas que no dependen de las consecuencias de nuestras acciones, sino que la acción misma determina si una acción es moral o inmoral, de acuerdo a una máxima, el imperativo categórico de Kant, que este imperativo categórico de Kant menciona que tienes que maximizar aquella acción que realices, y si no entra en contradicción esa máxima que universalices, entonces puedes
es una acción moral correcta y tienes que seguir esa acción moral siempre. Y el concepto central entonces aquí es el deber de el actuar de acuerdo con estas reglas morales que ya las universalizamos y no entran en contradicción, que son objetivas, que son universales, y esto conlleva un tipo de bienestar. La deontología subraya la importancia de principios morales fijos, ¿no? Y también el respeto por la dignidad humana. Nos recuerdan que ciertas acciones como decir la verdad o respetar los derechos ajenos son correctos independientemente de los resultados. También fomenta la coherencia moral y la autonomía personal, asegurando que actuemos según lo que creemos que es moralmente correcto, sin depender de las consecuencias inmediatas, ¿no? Su enfoque rígido puede ser problemático cuando las reglas entran en conflicto o no se adaptan a circunstancias complejas. No siempre ofrecen una solución clara cuando hay principios universales que se enfrentan a situaciones complejas, que pues, hay matices, ¿no? Donde esta universalidad no funciona y ya entra en conflicto la deontología. Pero estos conflictos también se dan por la naturaleza del hombre, ¿no? Como dijimos en la deontología, hay que buscar primero este tipo de desarrollo, investigación en la conciencia del individuo, en la identidad subjetiva, y de acuerdo a eso desarrollar una teoría ética sustentable y que sea correctamente aplicable por todos, ¿no? Como yo mencioné antes, las intuiciones morales. Bien, el utilitarismo tiene, como vimos con Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que establecen el maximizar la felicidad para la mayor número de personas y minimizar el sufrimiento para el mayor número de personas igual, y este enfoque se centra en las consecuencias, es consecuencialista. Y los conceptos claves que tenemos que entender acá es que se enfocan en el bien común, ¿no? El bien común, pero este bien común está... Y ya vimos el bien común de los antiguos griegos, ¿no? Tenemos el bien común con los socráticos, no, los sofistas, perdón, socráticos, no, que igual los sofistas estaban en contra de Sócrates, pero estos sofistas hacían que el bien común sea un bien individual, ¿no? Por ejemplo, le decían un griego rico, ¿no? Que era comerciante, y di este ejemplo en anteriores episodios, que te construía barcos, ¿no? Entonces el sofista le decía: tú debes entrar a la política y tienes que decir que necesitamos más barcos para que nos defendamos de otros, y este bien que te va a hacer a ti, este bien personal que es tuyo, es subjetivo, es tuyo, es para ti nada más, este bien, haz que sea un bien común. Entonces vas a decir que necesitamos más barcos para defendernos. Entonces tú convences a toda la población de que necesitamos más barcos y necesitamos más contratos, más hacer barcos, ¿no? Y tú vas a agarrar cada contrato y cuando haces cada barco vas a desarrollar riqueza y vas a ser mucho más rico. Entonces los sofistas enseñaban a los ricos política y les enseñaban oratoria y demás. Y con este desarrollo, las personas ricas van a este tipo de se llamaba este tipo de debate, este tipo de círculo de sabios, un tipo de gerontocracia en ese entonces, y exponían sus razones, ¿no? Lo que conlleva este tipo de herencia de bien común es este tipo de utilitarismo, ¿no? Utilitarismo, no sé, yo tengo una empresa de ¿cómo pasa, no? De petróleo y de gas es mucho mejor este ejemplo. Yo tengo una empresa de gas y digo: hay que llevar este gas a la capital donde hay más personas porque es útil ahí y yo vivo ahí. Entonces convenzo a todos de que hay que llevar gas a Lima directamente, y ese gas de donde sale es de una provincia de ese país, ¿no? Y ellos no tienen línea directa a gas, ¿no? Porque son minoría. Entonces el utilitarismo contiene este tipo de críticas, ¿no? Porque este bienestar de la mayoría no conlleva un tipo de felicidad absoluta,
frente a la minoría que evidentemente tiene problemas, ¿no? Su fortaleza es que es flexible. Eso es la única la fortaleza del utilitarismo, porque permite adaptarse a diferentes situaciones y justifica decisiones que favorecen la mayoría. Ahí promueve la eficiencia y en la reducción, la resolución de problemas complejos, ¿no? Una crítica que se hace es que es sacrificada, ¿no? Sacrifica los derechos de las minorías en lugar del bien común, ¿no? Por el bien común, en nombre del bien común, ¿no? Además, no siempre proporciona una solución clara cuando los efectos de una acción son inciertos, ¿no? Son indeterminados o difíciles de medir. Por otro lado, tenemos la ética de la virtud, ¿no? Que es mucho más completa, mucho más individualista, mucho más incluso transgeneracional, donde está inspirada por Aristóteles, ¿no? Que se centra en el carácter moral y la búsqueda de la eudaimonía, o también se denomina la vida buena. La vida buena, van a escuchar de eudaimonía como la vida buena, pero son aspectos técnicos de terminología, ¿no? Que conlleva una gran diferencia muy profunda sobre qué significa realmente eudaimonía. Pero en fin, las personas no conllevan un tipo de profundización sobre este eudaimonía que ya hablamos y que evidentemente tenemos como punto de partida, que es muy interesante porque es el punto de partida del individuo, de la identidad, que nace un carácter, pero este carácter conlleva una identidad personal, pero esa identidad personal está sustentada en esta eudaimonía, en esta forma de vida, en este tipo de bienestar, en este tipo de encontrar y haber encontrado la felicidad o el propósito de la vida, que es ser feliz. Pero este feliz no es simplemente ser feliz, sino es encontrar la verdad última que lleva a la felicidad, evidentemente, y que se hace una con la felicidad. Entonces la virtud se alcanza practicando cualidades como la justicia, la sabiduría, la templanza, el coraje, y actuando de acuerdo con el justo medio entre los excesos y los defectos. La ética de la virtud enfatiza el desarrollo personal y el bienestar general, ¿no? En lugar de enfocarse únicamente en reglas o consecuencias, promueve la idea de que las decisiones éticas deben alinearse con el tipo de persona que aspiramos ser, ¿no? Este tipo de persona virtuosa, que ha nacido de nuevo, tiene que no se le guía, sino que tiene que actuar prudentemente, y de acuerdo a su actuar él determina qué acciones son buenas y son malas. Pero esto no es repetible, ¿no? Porque esa persona moral, esa persona virtuosa ya ha desarrollado este tipo de prudencia innata, inherente a sí mismo, a su nacimiento nuevo, como persona que conoce profundamente los extremos, pero también conoce profundamente su naturaleza misma, que es el término medio. Entonces, la fortaleza de la ética de la virtud, como se le conoce el virtuosismo ético, es que fomenta el crecimiento moral. Fomenta este crecimiento moral a largo plazo, ¿no? Alentando a un tipo de autorreflexión, a una mejora continua, un desarrollo constante, un desarrollo personal constante, me refiero, ¿no? Se adapta muy bien a las situaciones cotidianas, ya que no se trata de cumplir reglas rígidas, fijas, sino de cultivar virtudes que nos guíen a lo largo de la vida. Y esto es muy interesante y una crítica que tiene la ética de la virtud es que puede ser muy difícil de cultivar, muy difícil de aplicar en situaciones concretas, ¿no? Muy difícil de universalizar, porque los seres humanos actuamos por repetición, ¿no? Bueno, es una condición primaria que tenemos, y su falta de reglas claras puede generar este tipo de ambigüedad y resultar un poco difícil para abordar dilemas éticos complejos más adelante, no más globales. Entonces tenemos a la última parte, que es la ética del cuidado, de Carol Gilligan y Neil Noptic, que
ponen énfasis en las relaciones interpersonales, ¿no? Y en la importancia de la empatía y el cuidado mutuo, ¿no? En esta ética se destaca el bienestar de las personas y la responsabilidad moral de cuidar y atender a los demás, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? La ética del cuidado también ofrece un enfoque más personalista, ¿no? y también más relacional, ¿no? Para tomar decisiones éticas, porque subraya la importancia de comprender las necesidades de los demás y actuar con sensibilidad emocional y solidaridad, ¿no? Su enfoque en la empatía y el cuidado directo de las relaciones humanas lo convierte en una herramienta muy valiosa para la ética en la familia y la educación. También promueve la construcción de una sociedad más compasiva, ¿no? Una de las críticas más comunes es que puede ser demasiado subjetiva la ética de cuidado, porque es difícil de aplicar en contextos amplios que involucran grandes grupos o injusticias estructurales como la desigualdad social y demás, pero como vimos, también está conllevando un tipo de profundización en las relaciones personales que tienen que ser mutuas, no tienen que ser solo unidireccionales para que esta ética funcione. Y esa unidireccionalidad que se da en la sociedad se da ya con el utilitarismo, que bueno, con la deontología hay que poner reglas fijas y que los individuos tienen que cumplir, pero no existe un referente interrelacional que pueda remitir aquella norma. Entonces, con la ética del cuidado sí ofrece la perspectiva de Niels Nondick este tipo de interrelación entre el cuidador y el cuidante, entre el cuidado, sí, y a menudo está vinculado también al enfoque de género, ¿no? Una visión femenina de la ética, ¿no? Muchas veces se ha delegado a la mujer y de su perspectiva del mundo frente a las cuestiones éticas de éticas sociales y políticas que tenían este enfoque más masculino, más rígido de la teoría de la justicia de Larentz, que estaba en este siglo XX. Hablamos de la ética del cuidado, todo el siglo XX se desarrolló, y que la teoría de la justicia evidentemente era importante en este siglo, ¿no? Porque esta ética del cuidado se asocia con el cuidado con las mujeres, ¿no? Con lo que puede reforzar roles, se pueden reforzar roles tradicionales. Bien, cada una de estas teorías éticas son valiosas, tienen sus pros, tienen sus contras, y evidentemente esta teoría nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y a cuestionar cómo queremos vivir y cómo queremos que se nos trate también, ¿no? Al hacerlo podemos construir una teoría más ética, más equilibrada, llena de sentido. Y las teorías éticas y ontológicas utilitaristas también exploran este tipo de ejemplos concretos en la vida, ¿no? Por ejemplo, imagina que trabajas en una empresa y bueno, vamos a dar un ejemplo de ontología. Trabajas en esta empresa, estás bien ahí ganando dinero que te va a ayudar a comprar cosas que vas a querer y satisfacer tus necesidades, y luego vas a ver que no necesitabas eso, pero lo tienes y lo usas. Y bueno, no, hay algunos que trabajan por muchas razones y todas válidas, en mi opinión. Imagina que trabajas en una empresa y te das cuenta de que tu colega está tomando créditos por tu trabajo. Te está diciendo: yo soy el que hace esto, ese es un flojo, es un vago, y viene a ti y te habla: ¿cómo estás, hermanito? Y pasan estas cosas, ¿no? Donde desde una perspectiva deontológica lo correcto sería denunciar el plagio, denunciar esto, ¿no? El comportamiento deshonesto, incluso si esto pone en riesgo tu relación con tu colega, ¿no? En la empresa. Y la deontología te guía a actuar con integridad. Te dice: haz esto, denuncia este plagio, pero basándote en la idea de que mentir no está bien, no vas a mentir, estás haciendo lo correcto. Entonces, si este medio te cae bien, permites esta injusticia, eso es moralmente incorrecto, porque ya al permitir conllevas un tipo de no denunciar el plagio y permites la injusticia.
y esa injusticia es moralmente correcta. O sea, mientes al no denunciar el plagio. Acá, como vimos, es muy profundo lo que está tratando de decir Kant, ¿no? Con esta ética deontológica. No es simplemente esto de hacer lo que es el deber, sino que conlleva un tipo de introspección del individuo entre sí miento y no miento, pero a la vez conlleva un tipo de acción misma que se relaciona con lo que yo hago, voy a hacer con esa acción, ¿no? Evidentemente existe un hecho de denunciar el plagio, existe un plagio y es un hecho. Denunciar conlleva a mentir o no mentir. Entonces, lo correcto de la deontología es que tiene que denunciar, o sea, la verdad, decir la verdad, que no entra en contradicción, y sin importar las consecuencias personales, ¿no? Ese amigo lo pueden sacar y demás. Entonces, la deontología sería útil cuando se enfrentan a situaciones que involucran integridad, principios fundamentales, como decir la verdad, cumplir promesas, que cumplir promesas es muy tocado por Kant, ¿no? O también respetar los derechos humanos. Un ejemplo ahora del utilitarismo, ¿no? Imagina que en un gobierno que tiene que decidir, ¿no?, entre asignar recursos limitados para recuperar, para mejorar mejor la infraestructura de transporte público, ¿no? Vamos a comprar camiones, vamos a comprar estos gusanitos que son gigantes y van a trasladar a personas, o destinamos ese dinero, los mismos recursos, a las construcciones de un hospital. Uy, acá entra el enfoque, entramos en un dilema moral, ¿no? El utilitarismo evalúa las consecuencias de ambas opciones, ¿no? El transporte público podría beneficiar a las personas a largo plazo, entonces vamos a evitar la contaminación, que compren carros y vamos a dar un servicio de calidad y va a ser mucho mejor. Pero mientras un hospital salvaría vidas inmediatas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Se tomaría una difícil decisión que tiene que beneficiar a la mayoría, buscando siempre este bienestar general, este bienestar muy general. Entonces, el utilitarismo es útil cuando se enfrentan a decisiones que afectan a comunidades o grandes grupos, ¿no? Es hecho para esto, para lo social, para lo político. El utilitarismo ya vimos que está relacionado con el bien común, y ese bien común evidentemente tiene una herencia de hacer de lo individual algo común, y tiene mucha complejidad. Entonces, este diseño de políticas públicas, la asignación de recursos o la toma de decisiones empresariales hacen que sea mejor no sea mejor, no vamos a decir que sea mejor, sino que sea más eficiente, ¿no? Que es la característica del utilitarismo, para maximizar el beneficio social. La ética de la virtud, por otro lado, se enfoca en la importancia de las relaciones personales, entre relaciones personales, como la empatía hacia los demás, y esta teoría es especialmente relevante en contextos donde el bienestar emocional, físico de los individuos debe priorizarse, es prioridad, como la familia, la educación, el cuidado de salud, ¿no? Por ejemplo, si trabajas como médico y un paciente te pide que ocultes una información sobre su diagnóstico, entonces la ética del cuidado sugiere que, más allá de simplemente seguir una regla que podría ser deontológica, que de hecho todas las morales, las éticas profesionales conllevan una deontología porque tienen un principio universal, o la ética del cuidado diría, evaluamos las consecuencias, ¿no? Mejor combinamos ambos. Debemos considerar esta relación, la relación de confianza con el paciente, y cómo tu decisión, la decisión del doctor, afectará una situación, un bienestar emocional, ¿no? Podrías elegir compartir la información de manera compasiva y asegurarte de que el paciente se sienta apoyado durante el proceso, o no, a estos casos especiales. Bien, la ética del cuidado se aplica en entornos relacionales, como la atención al paciente, la educación, el trabajo social o cualquier situación donde el bienestar de las personas cercanas, especialmente las más vulnerables, sea la principal preocupación de este tipo de ética. Bien, vimos cómo la teoría, las aplicaciones prácticas se dan, ¿no? En la deontología, el cumplir deberes y seguir principios; en el utilitarismo, en que las decisiones no afecten a grupos grandes, ¿no? Y que deben maximizar las consecuencias positivas y para el mayor número de personas. En la ética de la virtud, desarrollar un buen carácter,
actuar con sabiduría, justicia y descubrir la eudaimonía, vivir de acuerdo a ella, ¿no? Teniendo un crecimiento personal, una relación real con las personas y demás, ¿no? La ética del cuidado ya también con este foco en las relaciones interpersonales, la empatía y como el cuidado de seres queridos o el trabajo en profesiones de atención conlleva este tipo de aplicación en la ética del cuidado, ¿no? Al integrar todos estos enfoques podemos tomar decisiones más balanceadas, más reflexivas, adaptándolas a particularidades de cada situación. Muy interesante el enfoque que podemos darle en esta mixtura de enfoques deontológicos, pero tenemos que buscar un tipo de ética que conlleve a todos, pero a la vez que sea tanto virtuosa, tanto del cuidado, tanto utilitarista o pragmática, que unifique este tipo de éticas que debería ser mucho más valorada. Bien, creo que terminamos con el episodio de hoy. Mañana vamos a hablar sobre la ética de Aristóteles y la virtud. Nos vamos a especializar en la ética virtuosa, porque vamos a dar un contexto de Aristóteles, ¿no? Ya hablamos que la ética del virtuosismo, la eudaimonía, es algo mucho más complejo que como vimos anteriormente. Y vamos a hablar del contexto de los griegos, la influencia que tuvo por ejemplo por parte de Platón, por parte de Sócrates, la fundación del Liceo. Vamos a hablar de Aristóteles sobre todo. Bien, nos vemos el día de mañana con la ética de la virtud de Aristóteles.